Vamos a hablar ahora del comienzo de la vacunación en muchas partes del mundo. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a vacunar este domingo, sumándose al Reino Unido, que ya lo había hecho en las semanas anteriores. Aquí en América, México y Chile han comenzado a vacunar con la vacuna Pfizer. Argentina lo va a hacer mañana con la Sputnik V, la vacuna rusa, que adquirió 300.000 dosis la semana anterior. Vamos a profundizar sobre esto con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Muchos de estos países, Claudio, que han comenzado con la vacunación, fundamentalmente en el personal de la salud y en ancianos de residencias o directamente personas adultos mayores, están señalando que podría ser el comienzo del final de la pandemia. ¿Qué lectura política, histórica se le puede hacer a esto que se está señalando? Bueno, yo creo que la significación histórica es muy grande, muy grande. Que el año que comenzó bajo el protagonismo oscuro de la palabra coronavirus esté concluyendo bajo el protagonismo esperanzador de la palabra vacuna es en sí un hecho revelador de magnitud histórica, porque el 2020 va a quedar en la historia, Nicolás, como el año de la pandemia, el año de la primer pandemia global, y a la vez el año de la pesadilla para la humanidad a la que le tocó vivir un acontecimiento tan inédito, tan plagado de incertidumbre, pero además de ser el año de la pesadilla, el año de la primer pandemia global, el 2020 va a quedar en la historia también como el año de la proeza científica, porque el hecho de que en solo un puñado de meses se hayan logrado vacunas muy potentes, implica un hecho científico que no tiene precedentes. Lo que explica que se haya podido realizar esta proeza científica son una serie de factores, desde factores negativos, la excepcionalidad de una pandemia global, ¿no? O sea, no había opciones, o se hacen en tiempo récord las cosas, o las cifras en millones de muertos y en desastre económico con todas sus secuelas serían inmensamente mayores, pero esta excepcionalidad, que es la pandemia global, confluyó con otras excepcionalidades positivas, por ejemplo, niveles sin precedentes de interconexión entre universidades y centros científicos y laboratorios. Esa interconexión generó un fluido de comunicación que permitió la aceleración de los procesos. Y otro hecho que convergió para esta proeza científica es el nivel de desarrollo tecnológico de los laboratorios, ¿no? Por eso lo que antes llevaba entre 2 y 10 años se pudo hacer en un tiempo récord, y son vacunas de las que cabe esperar mucha potencia. Por eso en Europa lo están anunciando como el principio del final de la pandemia. No quiere decir que la vacunación le pone fin, sino que marca el principio de esa finalización. Entonces, el resumen a tu pregunta, Nicolás, es que el 2020 va a quedar en la historia como el año de la primer pandemia global, el año de la pesadilla para la humanidad, pero también el año de la proeza científica que marca cómo va a tener que actuar el mundo de aquel más, porque ha comenzado este año una era de pandemia. Perfecto. Ahora, en Argentina, si nos vamos a tu país, que adquirió 300.000 dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa, ¿quién tiene la razón? ¿El oficialismo, que dice que en realidad es una vacuna que va a poder responder ante el virus del SARS-CoV-2, o la oposición, que de alguna forma está cuestionando que se haya llegado a este acuerdo con Rusia? Lo que uno ve en este caso en la Argentina es niveles de irresponsabilidad política tanto en el oficialismo como en la oposición. No es el único lugar donde uno ve la irresponsabilidad de hacer política sobre una crisis sanitaria. Hemos visto o estamos viendo, por ejemplo, en Brasil la irresponsabilidad de un presidente, Jair Bolsonaro,
que se pone a hacer campaña contra las vacunas. Primero hacía campaña contra el distanciamiento social, ahora hace campaña contra la vacuna. Dice que él no se va a vacunar, que vacunarse es un peligro. Y así podríamos citar muchos ejemplos en muchas partes del mundo. Creo que en la Argentina las señales más patéticas de la politización la vimos con el relato que hizo Víctor Hugo Morales, un gran relator de fútbol, que relató como nadie aquel gol de Maradona en un mundial a los ingleses, hablando del barrilete cósmico, pero relató casi en los mismos términos el despegue de un avión de Aerolínea Argentina que viajó la semana pasada a Moscú a buscar la primera carga de vacunas Sputnik, ¿no? Entonces, cuando uno estaba frente a una escena tan desopilante, un relator relatando el despegue de un avión como si en él fueran un grupo de patriotas jugándose la vida para salvar a los argentinos, bueno, uno ve un rasgo verdaderamente preocupante de politización, ¿no? De la búsqueda, en este caso del oficialismo, de sacar ventaja política de una vacuna. Y en el caso de la oposición, Elisa Carrió, para poner un ejemplo, porque fue el caso, si se quiere, más acentuado, atacando la vacuna rusa, presentándola como que fue como si fuese un veneno. Ponerse la vacuna rusa va a ser equivalente a envenenarse. Es también una muestra gigantesca de irresponsabilidad, esto de hacer política en un escenario de crisis sanitaria es verdaderamente preocupante. Es cierto que en el caso de la vacuna rusa el problema lo inició no el centro epidemiológico que creó esta vacuna, que es el centro Gamaleya, que está en Moscú, sino el presidente de Rusia. Su primer desacierto fue ponerle de nombre Sputnik, el nombre del satélite de 1957, que fue el primer artefacto en ponerse en órbita, ¿no? Eso hace referencia a la carrera armamentista. O sea, exacto. Lo hablamos la semana pasada. Si en Estados Unidos a la de Pfizer le pusieran Apolo 11, claro, ¿no? Sería entrar en el juego de competir en términos geopolíticos. Pero la irresponsabilidad de Putin no quiere decir que la vacuna sea mala. Debió llamarse Gamaleya, como el instituto que la creó, porque ese instituto de origen decimonónico tiene un prestigio muy bien ganado. En fin, en Argentina vemos irresponsabilidad oficialista e irresponsabilidad en la oposición en esto de hacer política con la campaña de vacunación. Veremos a ver qué pasa entonces a partir de mañana cuando empieza la vacunación allí en Argentina. Gracias, Claudio, por ahora. Un abrazo. Abrazo, Nicolás.